iglesia, ¿cuál? El gnosticismo, ¿verdad? El gnosticismo, entre otras cosas, establecía que Dios estaba en todas partes, como en este borrador. Y que si yo adoraba al borrador, estaba adorando a Dios. ¿Eso qué es? Idolatría. ¿Sí? Entonces era una doctrina apóstata, era una doctrina falsa, era una doctrina que nos llevaba a idolatría. Bueno, nos quedamos en el 4, en el 5, y vamos a continuar en el 6 entonces. Vamos a iniciar, hermano, vamos a hacer la lectura para que se puedan sentar, por favor. Vamos a hacer la lectura del 6 al 13, por favor. Del 6 al 13. 1, Colosenses 1:1, del 6 al 13. Empiezo yo, ya lo tienen, me dicen amén. Dice, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, todos, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre de los cielos, henos aquí, bendito Padre, dispuestos, Señor, a aprender más de ti, dispuestos, bendito Padre, a penetrar esta porción de tu Escritura. Te pedimos que seas tu Santo Espíritu, Señor, enseñándonos, guiándonos y dirigiéndonos a toda justicia y toda verdad. Esclarece, bendito Padre, esta porción de Biblia en nuestro corazón, en nuestra mente, bendito Padre, para que sea de edificación, para que sea de crecimiento espiritual. Toda tu palabra, bendito Padre, tiene ese poder de crecimiento, ese poder de transformarnos, de cambiarnos. Por eso te pedimos, bendito Padre, que sea tu Santo Espíritu en nosotros, para que podamos tener esa atención, ese cuidado, Señor, que no nos distraigamos de nada, bendito Padre, para que podamos poner mucha atención en tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Te lo agradecemos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Un hermano aquí nos comentó el concepto del Espíritu Santo. Un concepto, hermanos, que se maneja en una secta que todos conocemos, eso ya lo iremos viendo, lo vamos a identificar plenamente. Entonces, vamos a explicar. Él nos decía que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y sabemos que es lo que enseñan, ¿verdad? Sabemos que esto es lo que enseñan. Nos dice que el Espíritu Santo es la fuerza activa ¿de quién? De Dios. El concepto, hermanos, la verdad es que es diametralmente abismal, ¿verdad? Porque el concepto Dios, pues es abismal, o sea, es grandísimo, ¿verdad? Una fuerza, hermanos, pues es algo así, algo pequeño. Entonces, eso es incorrecto. Y precisamente estábamos hablando del gnosticismo, ¿verdad? Una doctrina falsa que nos lleva a incorrección, ¿verdad? Que nos lleva a un falso evangelio que contamina
nos decía que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Entonces, venimos hablando de esta falsa doctrina, ¿cuál? El gnosticismo. Y también venimos diciendo que la palabra, o sea, la palabra dijimos que es ¿qué? Inerrante. ¿Usted estuvo, hermana Lupita, en esta clase? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es inerrante, se acuerdan? Que no tiene error, ¿verdad? No hay error. No hay error. Les platicaba, decía yo, de un hermano, bueno, sí es un hermano, que la Biblia ha sufrido muchos cambios, o sea, han entrado ideas, ha sido modificada, ha sido interpretada de muchas maneras. Yo le decía, no, sabes que la palabra, Dios tiene poder suficiente para mantener esta característica de la palabra, o sea, sin error. Y debemos de tener esa seguridad que la palabra nos dice la verdad, nos habla de la verdad, y es la verdad. Entonces, hablamos de falsas doctrinas. ¿Esta será una falsa doctrina, hermanos? Sí, ¿verdad? O sea, a todas luces es una falsa doctrina. Ahorita vamos a ver detallitos por qué. Entonces, tenemos tres cuestiones. La palabra es de Dios. Es inerrante y debemos de tener cuidado de ¿qué? De las falsas doctrinas. Falsas doctrinas que pueden contaminar el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo pueden pervertir. Entonces, son tres premisas, hermanos, que espero estén también aquí en su cabecita junto conmigo trabajándoles. La palabra de Dios, o sea, el Evangelio, es de Dios, o sea, viene de Dios. Ahí no hay ni vuelta. Y esta palabra es inerrante, o sea, no tiene error. Ahora, hay falsas doctrinas que el objeto de ellos es pervertir el Evangelio. O sea, distorsionar la enseñanza, desviarnos del camino. Ahora, Pablo aquí nos expresa en esta carta, ¿verdad? Una preocupación donde a él sí le preocupa porque él sabe que una falsa doctrina nos puede llevar ¿qué? Al infierno. Entonces, bajo estas premisas, hermanos, esta falsa doctrina, igual que el gnosticismo, pues son doctrinas, hermanos, que implican varios errores. O sea, no nada más es un error, porque el decir que el Espíritu Santo es una fuerza, o sea, implica un error, varios errores. O sea, es un error que se esparce. Y son errores de gran importancia y graves, hermanos, graves. Bueno. Esto, hermanos, es una verdad eterna. La palabra no tiene error. Viene de Dios. No hay error en ella. Otra verdad eterna. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, nada que ver, ¿verdad?, con una simple fuerza, ¿verdad? Una simple fuerza. Ahorita vamos a ver detalles, ¿sí? Bueno. Vamos a ir viendo esto. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y establecemos que es Dios en poder. Es Dios en poder. Es decir, es Dios. Entonces, esto hace que esta afirmación sea totalmente falsa, e incoherente, o sea, inerrante, o sea, totalmente equivocada. Bueno,
Entonces nos decía que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Bueno, la fuerza, hermanos, una fuerza activa, una fuerza es una capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento, es decir, ahorita la silla está ahí y no se va a mover si yo no le aplico una energía, una fuerza. Es decir, con lo que hicimos ahorita, ¿verdad? Nos llevamos 4 sillas, las regresamos. ¿Se aplicó qué? Fuerza. Es un concepto. Ahora, un símil de fuerza, hermanos, o una acepción, un significado más de la palabra fuerza, es energía. Es decir, que en el momento que yo le impongo fuerza a ese objeto, lo saco, ¿qué le estoy imponiendo? Energía. Hay varios tipos de energía, lo sabemos. La eléctrica, por ejemplo, la luz, la calorífica, una fuerza química, ¿verdad? La que sale de las llamas del fuego de la estufa. Es una energía. Ahora, esto, hermanos, es un recurso natural. Proviene de la naturaleza. Es como la tierra, como el aire, es un recurso. Entonces, la energía, hermanos, ahorita no tengo celular, pero ahí hay 3 celulares, se puede almacenar en pilas, ¿verdad? En baterías. Lo que sucede con un celular, ¿verdad? Lo conectamos, ya se acabó la energía, ya se le acabó la carga, entonces tenemos que almacenarle más energía. Bueno, la energía, hermanos, es para entonces ejercer un trabajo o que un aparato que funcione o lograr un movimiento en él. O sea, si un objeto se mueve, entonces se está utilizando ¿qué? Energía, o se está aplicando fuerza. Okay. Entonces, la energía como concepto, la fuerza como concepto, ¿es un ser vivo? No tiene personalidad, no tiene sentimientos. ¿Esto por qué lo digo? Porque el Espíritu Santo nos dice en la Biblia que sí. Y vamos a ver varios detallitos. 1, dice la Escritura que Él hace mora en nosotros. Mora en mí, mora en Lupita, mora en Karen, mora en todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Tiene vida el Espíritu Santo? Sí. ¿Nos guía? Sí. ¿Nos dirige? Sí. ¿Nos manda? Sí. ¿Habla? Sí. ¿Se manifiesta? Sí. ¿Impide que hagamos cosas? Sí. ¿O provoca que hagamos cosas? Como a Jesús, dice, lleno del Espíritu, lo llevó. A Pablo le dice, no hagas esto. A Pedro también lo mandó, le dijo, no, esto no. Es decir, el Espíritu Santo se manifiesta y es notorio, ¿verdad?, la presencia de Él en nosotros. Entonces, sí tiene una personalidad, sí tiene un carácter, sí tiene un temperamento. Y de hecho, hermanos, en Santiago me encontré un versículo 4 o 5, ¿lo checas, hermanos, también? Por favor. Sí, 4, 5. Si os pensáis que la Escritura dice, hermano, vean lo que dice, ¿eh? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? ¿Nos qué? Anhela. ¿Cómo es posible que nos anhele? Porque es un ser vivo, ¿eh? Dice, nos anhela celosamente. Es decir, estas doctrinas, hermanos, tienden a suplantar al Espíritu y se constriñen. Dice en la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo, o sea, no lo entristezcas. O sea, Él no le gusta estar siendo suplantado, ¿verdad?, por ideas equívocas. Dice aquí la carta,
ustedes fueron enseñados correctamente. Ustedes fueron enseñados por Epafras. Dice, ustedes fueron llevados al conocimiento de la palabra verdadera del Evangelio. Dice, tienen fe en mi Señor Jesucristo. Entonces me está diciendo, el Espíritu Santo hace mora en ustedes. No lo suplanten por otra idea, por otra religión, por otra filosofía del conocimiento humano. Porque el gnosticismo, a fin de cuentas, es una filosofía. Y esta idea, esta falsa doctrina también, ¿verdad? Es una falsa doctrina que interpreta sin ninguna exactitud quién es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo dice, nos anhela celosamente. Él desea, ¿verdad?, que seamos llevados a su amor, que seamos llevados enteramente a su poder. Entonces, el Espíritu Santo tiene personalidad, tiene carácter, hermanos, sí. Puede sentir, sí. Tiene sentimientos, aquí me están diciendo que sí. Nos anhela, dice, y celosamente. O sea, ¿qué es? Un ser vivo. Un ser vivo. Dice Efesios 4:30, que es un hombre interior. Que es un hombre interior. O sea, dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo, o sea, no lo entristezcas, o sea, se duele, sí, se duele el Espíritu Santo. Él nos lleva, nos dirige, nos manda, nos guía, nos ordena, nos habla. Dice la Escritura, no lo entristezcas, no entristezcas al Espíritu. O sea, el Espíritu Santo tiene sentimientos, sí. Y solamente ¿quién tiene sentimientos, hermanos? Una persona viva, un ser vivo. Entonces, ¿es una persona, es un ser vivo? Sí. Ahora, yo hice mención, el pastor Iván también lo dijo, yo estuve como 3 años en Testigos de Jehová. Y pues vemos cosas, ¿verdad? Oímos cosas y aprendemos cosas, ¿verdad? Yo, con respecto al Espíritu Santo, a la definición que ellos tienen, que es la fuerza activa de Dios, o sea, la verdad yo nunca estuve satisfecho, ¿no?, con esa definición. No sé, de hecho yo pedía, ¿no?, sabiduría para entender qué era el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo. Ahora, esto, hermanos, yo ya teniendo fe en Cristo, o sea, ya estando agarrado de Cristo, y o sea, no cuadra, o sea, no checa, no puede ser, o sea, no es eso. Algo nos como dice, nos choca con nosotros aquí, ¿no? Nos redarguye, es la palabra. Algo nos redarguye, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos habla, ¿verdad? Y nos dice, esto no está correcto, esto no está bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? De que el Espíritu Santo es un ser vivo, es una persona. Es una persona, hermanos, que tiene inteligencia. Es una persona que tiene sabiduría de lo alto, ¿eh? Es una persona que tiene vida espiritual. Vida espiritual. Una pregunta. ¿Nosotros somos espíritu? Sí, somos carne, alma y espíritu. Okay. ¿Dios es espíritu? Sí. ¿El diablo es espíritu? Bien. Tiene inteligencia y sentimientos. Aunque malo, ¿verdad? Pero los tiene. Los espíritus, dice la Escritura, que no se ven, ¿verdad? Ahora, ¿los ángeles son seres espirituales? Sí. Y de hecho tienen encomiendas, ¿verdad? Tienen encomiendas. De hecho, ¿qué significa ángel? Mensajero. Mensajero. Es decir, tienen poder de decidir. Es decir, hermanos, tienen albedrío. Tienen albedrío. Es decir, pueden decidir una cosa u otra.
Traducido, hermanos, es conocimiento. ¿De quién? Del bien y del mal. Esto se llama albedrío. Conocer el bien y el mal. Esto es albedrío. Ahora, cuando yo, por mi naturaleza, ¿verdad?, me voy hacia el mal, ejerzo, uso este albedrío. Entonces, ¿cómo se llama ahora? Libre albedrío. Albedrío, conocimiento del bien y del mal. Simplemente conocimiento. ¿No los conocemos el bien y el mal? Cuando yo hago uso y me voy hacia el mal, entonces estoy haciendo uso de este albedrío y se llama entonces ¿cómo? Libre albedrío. Ahora, ¿por qué lo apunto hacia el mal? Porque el hombre va de tendencia al mal. Somos malos. Entonces, hacemos uso de este albedrío para mal, desgraciadamente. O sea, estos seres angelicales, estos seres espirituales, hermanos, tienen poder de decisión. O sea, pueden decidir. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento. Entonces tienen el poder de decidir entre el bien y entre el mal. Esto es albedrío. Hasta aquí. Cuando yo uso, cuando yo ejerzo, cuando yo voy al albedrío y me voy para el mal, estoy ejerciendo el libre albedrío. ¿El diablo es un espíritu? Sí. En este poder es que el diablo, ¿qué decidió? Obedecer o desobedecer a Dios. O sea, desobedeció, ¿verdad? Desobedeció en el uso de su albedrío. O sea, él sí ya ejerció su libre albedrío. Así el diablo decidió desobedecer. O sea, un ángel significa como enviado o mensajero. A él le son dadas encomiendas. Por tanto, tienen libre albedrío. O sea, pueden decidir una cosa o la otra. Ahora, esto es el problema de esto. Aún y con sus consecuencias. Sí, porque aquí vamos a la perdición. Ahora dice, por ejemplo, dice una persona, no, pero ya somos hijos de Dios, nos va a dar. No, porque si verdaderamente eres hijo de Dios, ya no vas a pecar. Ya no vas a buscar pecar. No te vas a arriesgar. Ya no, o sea, se supone que ya estás repudiando el pecado, ya no eres de las cosas malignas, ahora entiendes bien de qué estás hablando y te estás alejando del pecado. Seguramente no es cristiana esa persona. Y todo decimos, no es que yo me estoy convirtiendo, pero todavía peco. No, ese eres tú. O sea, si Dios, ahorita lo vamos a ver, si Dios entró en ti, la naturaleza va a cambiar. O sea, no hay otra, O sea, es un cambio inexplicable, es un cambio que tú te das cuenta, es un cambio que tú ves, que tú sientes. ¿Por qué? Porque ahora tu naturaleza cambió, ahora eres hijo de Dios. Entonces ya no vas a ir para allá, ya no vas a querer ir para allá. Ahora, que por un error, sí, ok, sí lo entiendo, pero ya con toda intención hacer uso de sí, que Dios me perdona, no me da ni azotón. No, ya no, entonces a lo mejor no eres un hijo de Dios, ¿verdad? A lo mejor realmente no te has convertido. Bueno, entonces, albedrío, hermanos, es la capacidad de un ser vivo, Es una capacidad en los seres que tienen inteligencia. Es una capacidad de un ser vivo. Esta capacidad es dada ¿a quién? A los seres dotados de inteligencia. ¿Por qué?
porque es una capacidad que Dios da para ir a ese libre albedrío o no usarlo, ¿verdad? Quedarte en el bien. Quedarte en el bien. Entonces, es el poder de decidir una cosa u otra. Ahora, este poder, hermanos, dije yo, poder, dice, y vendrá poder sobre ustedes una vez que venga el Espíritu Santo. Por eso estoy diciendo que si va al mal, a lo mejor no es hijo de Dios todavía. Dice, y vendrá poder sobre ti. Es decir, este poder, hermanos, es el poder de decidir una cosa u otra. Ahora, la cuestión es que ese poder, ¿de dónde viene? De arriba. Ese poder viene de arriba. Es decir, si verdaderamente la gracia de Dios llegó a tu vida, ya no vas a querer pecar. Porque ahora eres un ser espiritual. Y vas a luchar con todas tus fuerzas, con todo tu ser, para alejarte del pecado. Ya no vas a, o sea, lo vas a entender, lo vas a comprender claramente, que ahora tu búsqueda es ¿quién? Dios, ¿verdad? Ya no el mal, sino ir hacia las cosas de Dios. Una persona fácilmente se puede dar cuenta, ¿verdad? Soy o no salvo, ¿no? No sé cuál es tu necesidad de Dios. O sigues con la otra, sigues con tus borracheras, sigues con tus cosas, sigues. Mañana lo dejo. ¿Será convertido esa persona? Seguramente no. Y dijimos la vez pasada, va a haber muchos que no van a llegar al conocimiento de qué, de la verdad. Desgraciadamente, y qué fortuna para nosotros, hermanos, que estamos aquí sentaditos, ¿verdad? Escuchando de la palabra de Dios. Porque aquí, de hecho, la Escritura nos lo dice. ¿Cuál es el objeto de esto, hermanos? Dice el 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. Y vimos varias voluntades de Dios, ¿verdad? Una de ellas dijimos que es que todos se arrepientan, ¿verdad? Para que nadie se pierda, para que todos tengan, ¿qué? Vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos crean en el que Él envió. Vimos 4 versículos, si se acuerdan. Entonces, la voluntad de Dios es buena y perfecta y es saludable para nosotros. Vamos a ver. Entonces decimos, un ser espiritual tiene la capacidad de decidir. O sea, cuando ese ser hace uso, ¿verdad?, de su albedrío para hacer lo malo, o sea, ¿qué está pasando? Es decir, hay una ley que dice, ¿verdad?, bien y mal. Está la ley de Dios, que nos dice lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Lo que no es permitido. Entonces, si se hace uso de albedrío para el mal, pues entra en este contexto, ¿verdad? O sea, en pecado. En pecado. O sea, hacer lo que no le permite la ley. Entonces, este ser hace uso de este libre albedrío, o sea, se convierte en libre albedrío, decidió una cosa a otra, en este caso, ¿qué? Desobedecer, porque aquí implica, obviamente, obedecer, ¿verdad? Aquí implica desobedecer. Hace lo malo, así que albedrío es la capacidad que Dios nos da, donde Dios nos dice, mira, ya conoces el bien, ya conoces el mal. Cuando pongo por obra ese albedrío, cuando lo ejecuto, cuando yo lo hago, o sea, cuando yo lo uso para hacer lo que yo quiero, a pesar de las consecuencias, estoy haciendo uso de ¿qué? De ese albedrío, pero ahora toma el nombre de libre albedrío. A pesar
de las consecuencias, haciendo lo que a mí me place hacer. Sí, porque esto es un freno, ¿verdad, hermanos? El bien, ¿verdad? El obedecer. O sea, nos frena de ir para acá, ¿verdad? Nos frena. Entonces, esto no sé cómo quisiera que me lo entendieran. El poder de Dios, cuando verdaderamente llega a nosotros, nos lleva a ¿qué? A obedecer. No hay otra. Cuando el poder de Dios está en nosotros, dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Y ese poder nos ayuda a obedecer, a querer entender, a querer saber, a querer tener conocimiento, a querer irnos hacia el bien, ya no hacia el mal. ¿Por qué? Porque ahora soy un ser espiritual. Y lo que menos quiero es desobedecer a mi Padre. O sea, son tantas cosas que empiezo a entender. Por eso es arrepentimiento, ¿verdad? Es un cambio de dirección de 180 grados. Y es ir hacia dónde? Hacia Dios. Hacia Dios. Entonces ya para mí ya no puede ver el voltear siquiera, ¿verdad? No, ya es ir hacia la obediencia a Dios, ¿verdad? Es ir hacia Dios, es ir en obediencia. Y recordemos, ¿verdad? Que en obediencia, ¿qué le pasó a Jesús? Se perfeccionó. Se perfeccionó, es decir, en obediencia mostramos amor. ¿Qué más? Santidad, obediencia y dependencia a Dios. Fíjense, si yo obedezco, demuestro amor, demuestro obediencia, voy a santidad y voy a ¿qué? A dependencia con Dios. Espero que lo entiendan. Espero que lo alcancen a leer, hermanos, perdón. Yo, al obedecer, estoy mostrándole amor a mi Dios, obediencia, busco santidad y busco depender de Dios. Entonces, ya este ser, ¿verdad? Pues ya no voltea para acá. Y si lo está haciendo, no sé, hermanos, pues seguramente no está bien convertido, ¿no? Todavía esa persona. Entonces está buscando de esto, ¿no? Entonces, la ordenanza dice, es no hacer lo que Dios, o sea, es hacer lo que Dios no me permite hacer. Por ejemplo, la ordenanza dice, no matar. Esta es la ordenanza, no matar, lo que la ley prohíbe. Entonces, yo tengo el conocimiento, tengo el albedrío, no matar. Entonces, cuando lo acciono, cuando ponga por obra el albedrío, ya es que libre albedrío a pesar de las consecuencias. Dice, no debo robar. O sea, la ley de Dios lo prohíbe, ¿sí, verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Desobedeciendo. Estoy poniendo por obra el libre albedrío. Ahora, aquí está la cuestión de ¿a pesar de qué? A pesar de las consecuencias. Digo, en lo material pues me van a llevar a la cárcel. Me van a castigar, voy a estar privado de mi libertad un tiempo. Pero en lo espiritual, hermanos, sí lo entiendo, a lo mejor no lo creo, pero sí lo sé. Entonces dice, ¿qué estoy haciendo? Dice que estoy pecando, ¿verdad? Estoy pecando. Entonces, ¿a qué estoy yendo? Dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, albedrío, ¿qué es? El conocimiento del bien o del mal. No matar. Y lo hago. Y mato. Esto, hermanos, es aplicable también a las personas, a nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es una persona, hermanos, sí, inteligente, sí, ¿verdad? Ahora, dice la Escritura que Él nos oye. Y dice la Escritura que Él nos consuela. De hecho, es el consolador. Entonces, es una persona, hermanos, que tiene los mismos atributos de Dios. La fuerza activa, pues no, ¿verdad? No nada que ver con esto, ¿verdad? La fuerza activa es una carga en el celular, una energía que se reserva ahí en la pila. Eso se acaba, de 12 horas se acabó. Bueno, entonces,
Mi espíritu, también comentó este hermano eso, mi espíritu es una fuerza también activa, por tanto no es una fuerza activa. Checas Efesios 3:16, hermanos, también, ¿no? Efesios 3:16. Son 2 cartas antes de Colosenses. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Bien, amén. ¿Otra vez lo puedes leer? ¿Otra vez? Sí. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el espíritu. ¿Sí? ¿En el hombre qué? Interior. Entonces el espíritu en mí es un hombre interior. Un hombre interior que tiene que ser fortalecido con poder. El poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios. Entonces, Él nos consuela, tiene los mismos atributos. Voy a leer 4:22, hermanos, por favor, de ahí del mismo de Efesios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ¿quién? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo? Vístanse del nuevo hombre, creado por Dios. Creado por Dios. Es decir, este nuevo hombre, hermanos, este hombre interior, dice aquí que es creado por ¿quién? Por Dios. Es muy difícil, ¿verdad? Que siga insistiendo en ir a andar. Es difícil. Ahora, yo no digo que no, ¿verdad? Que accidentalmente, que algo pasó, que lo privaron de su conciencia, por ejemplo, a las chicas, ¿verdad? Que las drogan y hacen cosas. Pues sí, o sea, sí, pero te arriesgas, ¿verdad? Precisamente a andar en lugares que no son los correctos. Entonces debemos de tener nosotros, teniendo el conocimiento de que hay bien y de que hay mal. Entonces tenemos que tener el cuidado, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere. Y no quiere que andemos ya como cualquiera para arriba y para abajo, ¿verdad? Ahora quiere Dios que nos comportemos, de hecho aquí dice, que seas dignos de cómo Él nos llama. O sea, estamos trabajando ¿para quién? Para el Padre de los cielos, para Dios. Dice, ya no podemos ser como éramos, ¿verdad? Dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea, ¿quién te llamó? Dios. No eres, dice que somos embajadores del reino de los cielos. Ya no podemos andar normal nosotros. Debemos, ¿verdad?, de entender que ahora estamos bajo el poder de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver algo aquí, que a mí sí me impactó mucho. Entonces, sigamos con Pablo y Timotea y Colosenses. Vamos a leer 1, 4 y 5. Acompáñenme con su lectura, hermanos, véanlo con sus ojitos. 1, 4, Colosenses. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienes a todos los santos. Es decir, hay fe en Jesucristo. Y dijimos que eran ¿qué? Salvos. O sea, se está dirigiendo a salvos. Y dice, y tienen amor a la congregación, a los santos, a los hermanos, a los congregantes. Es decir, el amor, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Dios. Y dice la Escritura que si no tienes amor, no eres nada. No eres nada. Por eso decía yo, ya no somos seres normales. Ahora somos seres que están dotados del poder de Dios. Dice de hecho la Escritura que somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Dice, y 5, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, del Evangelio. Aquí, hermanos, hay 2 veces que se repite esta palabra, verdadera, es decir, no podemos medio entender que estamos entendiendo. Dice aquí que debemos ir al conocimiento en verdad de la palabra verdadera, de la palabra que es el Evangelio. Dice, tienes que llegar a un conocimiento real, pleno, verdadero. O sea, no es creo que creo o creo que ya entendí. No, tienes que ir a un conocimiento pleno. Esto, hermanos,
Está tremendo, porque de hecho aquí también lo vuelve a referir más adelante. Dice con verdad. Esto lo vamos a ver un poquito. De verdad que, bueno, a mí sí me impactó mucho. Bueno, o sea, Pablo tiene esta certeza, ¿verdad? Y así les habla como salvos, ¿verdad? A los de Colosas. Dice, por eso dice, como son salvos, tienen fe. Ahora, no es cualquier fe, ¿verdad? Aquí dice, ¿qué es fe en quién? En Cristo Jesús. Dice, orando siempre por vosotros, damos gracias al Padre, nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. No es cualquier fe, es fe en el Señor Jesucristo, fe en nuestro Señor y Dios. Nuestra fe está en Cristo Jesús, hermanos. Sí, ¿verdad? Amén. Todos los de aquí estamos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos salvos. Porque somos salvos. Dice, por eso Pablo dice también, como son salvos, tienen fe en Cristo Jesús. Entonces, si soy salvo, tengo que fe en Jesús. Pero a la vez tengo que amor a mis hermanos. Mandato del Señor. O sea, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos, hermanos? Somos salvos, tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, por tanto, amamos a nuestros hermanos. ¿Andamos en amor? ¿Andamos en qué? En Dios. Tenemos amor, ese amor, ¿verdad? A todos los santos. Por eso pregunta, ¿verdad? Yo había preguntado el martes, ¿uno del mundo me puede amar? Y dijimos que ¿qué? No. Aunque muchos son mi papá, mis hermanos, mi mamá, mis primos, en lo carnal sí me pueden amar, ¿verdad? Pero en lo espiritual no. En lo espiritual no. Y de hecho hay hasta rechazo, dicen, no, está bien mal de su cabecita, ya no sé qué pasó, ¿no? Dice, ya algo le pasó a este hombre que ahora habla incoherencias, habla rarezas, cosas que no entendemos. Bueno, esa es otra seña también, ¿verdad? Que si yo no entiendo lo espiritual, hermano, pues es que no soy espiritual. No soy espiritual. Por tanto, entonces amo a todos los santos. Amamos a todos los santos, hermanos, nosotros aquí. Nuestra fe está en Cristo Jesús. Amén. Vamos a Juan 5:19, hermanos, a mi lado. Yo mientras busco primera de Juan. 5:19 Juan. Y yo voy a primera de Juan. 2:15 y 17. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Dice 5:19 de Juan. Sí. ¿Pues primero? No. 5:19. Es primero, ¿no? Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Bueno, vamos a dejarlo así. Ahora dice, primera de Juan, ¿sí? 2:15 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, a nosotros ya no nos preocupa traer un reloj caro, ¿verdad, hermano? Ya no nos preocupa una camisa cara, con una corbata, no sé, dicen, ¿cómo se llama? Un traje de no sé qué nombre, dice que cuesta 15,000 pesos. Y yo, no, pues el mío me costó 700 pesos cuando me casé, y todo lo tengo, lo traigo. Y esta madre que me despienta, me costó 700 pesos. Y se me hizo caro. Y 15,000 pesos por último, no lo pago ni de broma. Pero ya no nos interesa eso, ¿verdad? Nos interesa que
que Dios, que agrademos a Dios, ¿verdad? Que Él vea nuestro interés, que Él vea nuestro amor, que Él vea que reflejamos amor a los congregantes, a los hermanos. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, todo, o sea, riqueza, bienes satisfactorios, muebles, ropa, alimento también puede ser, todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice que no proviene del Padre. ¿De proviene qué, hermanos? Lo espiritual. Lo espiritual. La fe es de quién? De Dios. La fe es de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Y qué estamos aprendiendo, hermanos? A ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, o sea, el que va a obediencia, el que va a obediencia, dice, el que va a obediencia, dice, y está lleno, eso es lo que estamos aprendiendo nosotros, a ser llenos del conocimiento de la voluntad de quién? De Dios. De Dios. Y dice aquí, el que hace la voluntad de Dios y permanece en Él, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Entonces, nuestra fe está en Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? A veces nuestra familia no nos quiere, nos rechaza, pero a menos, o sea, hay que entender, ¿verdad? Es parte de, a menos que sean cristianos, pues sí nos van a entender, nos van a querer, pero de otra manera, pues no nos van a rechazar, van a decir, ay, viene otra vez. Y bueno, a veces nos cierran hasta la puerta, hermanos, y no nos dejan entrar, de verdad. Una persona, hermanos, que está en esta condición, que es salva, que tiene fe en Cristo Jesús, que muestra amor a sus hermanos, ama de manera diferente. Amén. Amén. Ya no ama igual, hermanos. El amor del mundo es muy difícil, tiene sus ventajas, ¿verdad? Es muy interesado, es muy imperfecto, tiene muchos defectos. El amor de Dios, no, ¿verdad? El amor de Dios nos va ubicando de pronto, ¿verdad? Nos va cambiando todo nuestro sentimiento, nuestro pensar. Un cristiano aprende a amar a su esposa de otra manera. Ya no la ve a lo mejor con cosas que, no sé, pudieran ser defectos. La ve a través de ¿qué? De virtudes. La ve a través de virtudes. Un matrimonio en el mundo, ¿verdad? Ahora duran muy poco. Es amar como ama el mundo, ¿verdad? Y se acaba por cualquier pretexto, por cualquier detalle. Ya está panzón, ya está viejo, ya está no sé qué, ya, ay no, se acabó, yo ya no quiero nada contigo. Los que llegan a Dios, ¿qué pasa? Se restauran. Y aunque lleguen, ¿verdad? Ya en las últimas, que parece que ya todo está por finalizar, ¿qué pasa? Aprenden a amarse. Aprenden a amar de otra manera, aprenden a amar en una dimensión no normal, sobrenatural. Aprenden verdaderamente, ¿verdad? Y se aman más que antes. Se encuentran nuevos motivos, se encuentran nuevas virtudes en la pareja. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios. El temor de Dios, hermanos, o sea, ni siquiera en pensar en engañar a la esposa. Ni siquiera, o sea, ni siquiera es algo que puede pasar aquí por la cabeza. ¿Qué decimos nosotros? Son hijas de Dios. Y me va a dar duro. No sé, hermano, el Hijo de Dios aprende a amar de una manera sobrenatural, ¿verdad? Ya no es de este mundo, es el amor de Dios. Que nos enseña, que nos empieza a ubicar, ¿verdad? Nos empieza a reubicar. Decía un amigo mío, mi hermano, en los años de Cristo Jesús, dice, si yo hubiera aprendido lo que sé ahorita en cristianismo, yo no hubiera podido dejar a mi esposa, la hubiera tenido que reconquistar. Y la hubiera tenido que volver a amar y hubiera tenido que volver a enamorar de ella. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que desea Dios que hagan sus hijos. Ahora ya no queremos, ¿verdad?, desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque ¿a quién le estaríamos fallando? A Dios. A Dios.
Mi fe es en Cristo Jesús. Amén. Amén. No los oigo bien fuerte y bien definido, pero no nos hace, vamos a decir que sí. Mi fe es en Cristo Jesús, sí, ¿verdad? Ahora soy leal, ¿sí? Ahora soy responsable. Ahora soy fiel con amigos, amistades, con mis superiores, con mis autoridades. O sea, es decir, hay un cambio en mi actuar, ¿verdad? Ya no pienso igual, ya tomo la amistad de otra manera, la lealtad, asumo responsabilidades de una forma diferente. ¿Por qué? Porque el temor de Dios está en mí. Dice, voy otra vez a Colosenses, hermanos, vamos a regresar a Colosenses. Estamos en la lectura. 1:5 dice: a causa de la esperanza que se está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Guardada en los cielos, dice guardada, ¿para qué? Para los que creyeron en el Evangelio. Guardada esa esperanza, dice, está en el cielo, ¿verdad? Sabemos que allá vamos a habitar. Dice, esa esperanza está guardada, dice, ¿para quién? Para los que creyeron en el Evangelio. Para los que creen en Cristo Jesús. Dice, para los que tienen, dice, habemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen para todos los santos. O sea, creyeron la palabra verdadera, creyeron el Evangelio del reino de Dios. En la Biblia, hermanos, se nos previene, ¿verdad?, precisamente de esto. ¿Me checas Gálatas, hermanos? ¿Están en lado? 1. Te voy diciendo los versículos. Sí, Gálatas 1. Primero el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí, espérame. Dije, está reservada para quién? Para los que creyeron la verdadera palabra del Evangelio, ¿verdad?, del reino de Dios. O sea, en la Biblia, hermanos, se nos previene de que hay varios evangelios. No, Bueno, uno solo. No hay más, uno solo. Ahora, mi hermano Estanislao dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué? Un evangelio diferente. O sea, cuidado. No hay diferentes evangelios, hay uno solo. Y una doctrina puede, ¿qué? Pervertir ese evangelio. El 7, hermano Estanislao. no que haya otro. ¿Otro qué? Evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo quieren pervertir o lo pervierten con estas falsas doctrinas, ¿verdad? Bueno, 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, sea maldito, ¿verdad? Dice el 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10, el 11, perdón, 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre, no viene del conocimiento del hombre, no viene por la voluntad del hombre. 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio es Cristo, ¿verdad, hermanos? Y es por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, es revelación de Dios. El evangelio, hermanos, que da Ismael, que da Enrique, es de ellos. No, ¿verdad? Dice la escritura que el evangelio es de Cristo. Amén. Es de Cristo. Él nos lo da. Él nos lo da. Y dice, no es que haya otro, o sea, no hay otros evangelios. Dice, sino que el hombre lo quiere pervertir, lo pervierte.
Por eso, hermanos, ¿cuál es la oración que deben hacer ustedes por los pastores? Que Dios les dé sabiduría, ¿verdad? Para dar palabras sabias, para dar doctrina sana. Ese es el pedimento de ustedes. Porque el predicador es portador de este evangelio, ¿verdad? Lo seguimos esparciendo. Seguimos llevando la sana doctrina. Y de eso se trata, ¿verdad? No pervertir el evangelio de Cristo. Dice la Escritura, un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, un poco de lo humano, dice, pervierte el evangelio de Cristo. Y esa es la lucha de nosotros, ¿verdad, hermanos? Y la oración de ustedes, para que el Señor tenga misericordia de nosotros y estemos mantenidos, ¿qué? En una sana doctrina. Que estemos mantenidos en, como dice aquí, la verdadera palabra del evangelio. La verdadera, la verdadera. Y con un conocimiento verdadero de él. Un poco del humano, dice, y pervierte el evangelio de Cristo. La palabra verdadera del evangelio de Cristo, hermanos, o sea, ¿por qué? Porque el humano es imperfecto, es perverso. Es perverso. Vamos a 1:6 de Colosenses. 1:6. Entonces ya leímos 4 y 5, ¿verdad? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, o sea, son salvos, tienen fe en Cristo y tienen amor hacia todos los santos. A causa de la esperanza, ¿cuál es la esperanza? Mi vida eterna, ¿verdad? Dice, a causa de la esperanza, mi salvación. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído o aprendido por la palabra, ¿de quién? Verdadera de Dios, del evangelio que nos fue dado. Del evangelio que nos fue dado, que nos fue revelado, ¿por qué? Por Cristo nuestro Señor. Ahora entramos al 6. Que ha llegado hasta vosotros. Hasta ustedes llegó el evangelio, hermanos. Amén. Hace siglos, y aquí estamos sentados alrededor del evangelio, de la palabra verdadera del evangelio. Llegó, dice, ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. O sea, llegó a los chinitos, ¿sí? Llegó a Rusia, llegó a Alemania, llegó, ¿sí? A los coreanos, a los japoneses, a Portugal, a España, a Argentina, Chile, a todos lados llegó el evangelio. A todos lados. ¿Por qué, hermanos? Porque era la voluntad del Señor. Porque era la voluntad de Dios. Porque Él así lo tenía dispuesto. Porque Él así lo tenía planeado. Y Dios no se equivoca, ¿verdad? Y Dios sabe cómo, y Dios sabe lo que hace y cómo lo va a manejar. Entonces, ha llegado hasta vosotros como a los colosenses, ¿verdad? Así como a todo el mundo. Dice que lleva fruto. Dice, o sea, el cristianismo, dice, lleva fruto. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Bueno, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros. Y crece también en vosotros. O sea, de Israel antiguo, hace 2000 años, 2000 y pico años, se propagó, ¿verdad? Se diseminó el evangelio. Y ahora a través de los siglos nos ha llegado aquí a nosotros, fíjense, a Monte Oreb, a Naucalpan. Bendito sea Dios, ¿verdad? Y al mundo, o sea, a Japón, a todos lados. Entonces, llegó a nosotros, llegó al mundo, hace siglos se diseminó por todo el mundo. ¿Por qué? Porque hubo un hombre, hermanos, que hace siglos habló con mucha sabiduría venida del cielo y habló proféticamente. Vamos a Hechos 5, por favor. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Se diseminó y este hombre lo dijo con toda la sabiduría. Y habló con profecía este hombre, ¿verdad? Hechos 5, hermanos, ¿me ayudas? Sí. Yo te voy diciendo cuál es y cuál es. Espérame. 5, hermanos, empezamos con el 29. 5:29. Hechos 5:29. Pongan mucha atención,
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. 31 y 32. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 34. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. 35. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Sí. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. 38. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos. ¿A quién se refería? A los apóstoles de Jesús. ¿Ok? Porque si este consejo o esta obra es de hombres, de los hombres, ¿qué va a pasar? Se desvanecerá. Si es de los hombres. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Amén. Si es de los hombres, no prevalecerá. No va a prevalecer. Cuando es de Dios, permanece. Esta iglesia es bien bendecida, hermanos. 12 años y ha prevalecido hasta con pandemia. Amén. Y aquí estamos. 12 años. Ya vamos para el terciado y aquí seguimos en pro de seguir dando la palabra, la buena, la sana doctrina, la palabra verdadera del Evangelio. Dios nos ha bendecido de verdad en demasía. ¿Qué pasó, hermanos? Es de Dios, prevaleció, avanzó y se diseminó hasta vosotros y a todo el mundo. Y así seguirá siendo, ¿verdad? Hasta que Jesús, nuestro Señor y Dios, venga por su iglesia. Así Él lo prometió. Él lo prometió. Y todos aquí lo queremos, ¿verdad? Gloria a Dios. A Él sea toda nuestra adoración y alabanza, ¿verdad? A Él solo sea la honra y la gloria. A Dios nuestro Padre celestial. Y dice: y lleva fruto y crece también en vosotros crece. Hebreos 4:12, ¿me haces favor, hermanos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Lo dejas ahí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, ojo, cumple los propósitos de Dios. Es viva y es eficaz. ¿Por qué? Porque cumple el propósito que Dios ha puesto en esa palabra. No llega vacía. La palabra tiene poder. ¿Y produce qué? Dice, cumple el propósito de Dios y produce el efecto esperado. ¿Por qué? Por Dios, ¿verdad? Alcanza el resultado que Dios ha determinado. Miren, cuando el Evangelio, hermanos, entra en un corazón preparado por Dios, lleva fruto. Posee, hermanos, un poder divino que lo impulsa a creer, que lo impulsa a crecer, que lo impulsa a hacerse más grande, ¿verdad? O sea, a dar fruto, lo mismo que una semilla de mostaza, hasta convertirse en un árbol, dice la Escritura. Mateo 13, 31 y 32. O sea, ¿produce qué? Crecimiento espiritual. Produce edificación. Produce vida eterna. Produce salvación. Vamos a 1 de Pedro 2:12, hermanos, por favor. Dice así la Escritura.
Desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que crezcáis para salvación. Para que crezcáis para salvación. Lleva fruto, crece, edifica y nos llena, ¿verdad? De frutos. El Espíritu Santo nos da dones, nos da capacidades. Dios nos prepara. ¿Para qué? Porque dijimos que todo es para la obra del Señor, ¿verdad? Para que continuemos esa preciosa obra que Él inició. Acompáñenme a Filipenses, hermanos, 1:11, por favor. Filipenses 1:11. Dice así la palabra de Dios. Llenos de frutos ¿de qué? De justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Frutos de justicia que son por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lluvia de gracia que Dios nos da a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Porque recordemos que a través de Él recibimos ¿qué? La gracia de Dios. Pablo también nos alerta, ¿verdad? Aquí dice a todos los cristianos que debemos de conocer. Esto sí me gustaría, hermanos, que lo comprendieran bien. Vamos a regresar a la carta, por favor, otra vez. Colosenses 1:6. Esto, hermanos, es un alerta, alerta a todos los cristianos del mundo. Dice, como ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad. O sea, dijimos que debemos ser llenos de conocimiento de la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice el 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Para qué, hermanos? Para ir aquí. Esto nos debe de llevar a esto. Vean, ahorita el último versículo, hermano, nos da a entender. Pastores, congregantes, santos, medio creyentes, todos tienen que estar unidos, entrelazados, cubiertos por el poder del Espíritu Santo. Unos que enseñan, otros que escuchan, otros que aprenden, otros que llevan el Evangelio allá afuera. O sea, el arquitecto es el Espíritu Santo. Ahorita vamos para allá. O sea, esto, o sea, es un proceso, ¿verdad? Que si yo estoy en la voluntad, si yo estoy en Dios, si verdaderamente he tenido fe, ahora soy salvo, ahora aquí amo a Jesús, tengo mi fe en Jesucristo, amo a mis hermanos, entonces quiero ser lleno de la voluntad de Dios. Entonces, ¿hacia dónde voy? A obediencia. No empiezo, a obediencia. Si no está haciendo esto, hermanos, no sé si sea cristiano. Yo no sé si sea realmente cristiano. Entonces dice, alerta, debemos de ser llenos de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para ir en obediencia al mandato de Dios. O sea, no basta oír unas cuantas predicaciones. No basta, hermanos, leer 2, 3 capítulos de la Biblia. No basta, incluso, hermanos, ya leí toda la Biblia. Ay, me tardé como 1 año o 2 años. Vuelve a leer. Ya como a la 6ª vez que la leas, medio vas a empezar a entender cosas. ¿Cómo? La leí, me tardé como 6, 7, ¿sí? No sabes nada. Vuelve a leer. Le dice mi pastor, ¿verdad? ¿Ya cuántas veces la leyó? Pues vuelve a leer. Él no se dio cuenta, pero me mandó a ir a orar, me quedé sin tiene razón. Me regresé, me metí, sí, me ganaron mis lagrimitas. Mi pastor tiene mucha razón. Juan, hermanos, vamos a Juan 3. No lo busquen, por favor, yo lo busco. Es un versículo, todos lo conocemos, hermanos.
3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Por eso dice Dios, necesito que seas lleno del conocimiento de mi voluntad, porque mi voluntad es justa, es santa, es verdadera y sana. Él nos da suficientes elementos, ¿verdad, hermanos?, para que lleguemos al conocimiento de la verdad. Y a la que por eso, insisto, muchos no van a llegar. Porque no creen. El que sí crece, ¿verdad?, en el Evangelio, crece, se edifica, se va llenando del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, el Evangelio, hermanos, más o menos todos lo conocemos, todos lo escuchamos y qué bueno. Yo soy pecador, necesito ser salvado, necesito el perdón de mis pecados y ya sé el Evangelio. Y sí, pero falta mucho, ¿verdad? Dice Pablo, el que va a creer, o sea, el conocimiento del Evangelio, dice, desde el día que oíste y conociste de la gracia de Dios, dice aquí otra vez, vuelve a repetir, en verdad. ¿Qué me está diciendo? O sea, no den, o sea, dice de hecho la Escritura, ¿verdad? No den por hecho que ya saben, porque a lo mejor no saben cómo es. Dice la Escritura, ¿crees que ya sabes? Pues yo te digo que no sabes cómo es. Y sí, ¿verdad? Implica mucho conocimiento la Escritura. Bueno, ahorita vamos a ver. 1:7, hermanos, vamos a 1:7. Dice, como lo habéis aprendido ¿de quién? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, o sea, fiel servidor, hermanos, pues nosotros de hecho somos embajadores del reino, establecido, somos embajadores del reino de Dios, que enseñamos somos participantes, ¿verdad?, de esparcir la buena semilla, la sana doctrina, enseñar la verdadera palabra del Evangelio, un Evangelio fidedigno, ¿verdad? O sea, él fue discípulo de Pablo y seguramente era el predicador, el pastor de esta iglesia de Colosas. Entonces, él en esa fidelidad tiene que enseñar, ¿verdad?, como le enseñaron, o sea, con responsabilidad, con seriedad, con respeto, tal cual. O sea, dijimos, ¿verdad?, ni Jesús dijo mismo, ¿verdad?, o sea, no tengo dónde recostar mi cabeza, o sea, no tengo ni una idea que agregarle a la voluntad de mi Padre, ni una idea, ni un pensamiento. Y así nosotros, ¿verdad?, ¿cuál es la voluntad de Dios? Por eso tenemos que ser llenos de esta voluntad. ¿Para qué? Para que podamos esparcir la buena semilla, la sana doctrina, allá afuera con los no creyentes. Llevarlos a Cristo Jesús. Entonces, dice, te pido que seas fiel, o sea, enseña correctamente, no le agregues, es como es. No hay que ponerle ni quitarle más. El Evangelio tiene todo, hermanos, para salvar vidas. No hay que quitarle ni ponerle nada. Es tal cual, dice, para vosotros, dice, o sea, para los de Colosas, ¿verdad? Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, tenemos que seguir, ¿verdad?, con mucho cuidado. De hecho, yo lo he dicho varias veces, ¿verdad? Sí, es bueno, hermanos, estar escuchando predicaciones, es bueno, pero tenemos que tener mucho cuidado. Ahorita vamos a ver por qué. Quien también, aquí está la cuestión, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Este versículo, hermanos, me impactó, me costó un trabajito, pero es un versículo hermoso y de gran contenido espiritual. Vamos a ver lo que dice. Primera de Corintios 3, del 9 al 11, hermano Estanislao, por favor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada.
Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Somos colaboradores, ¿verdad?, de Dios. Dice, y vosotros, o sea, ustedes, hermanos, nosotros, todos, todos. Dice, ¿somos qué? Labranza de Dios. Labranza de Dios. Edificio de Dios. Somos el cultivo, ¿verdad? Somos ahí lo que se está cosechando, ¿verdad? Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, como perito, arquitecto, o sea, como una persona que tiene conocimientos especiales en la arquitectura, dice, como una persona que sabe, dice, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. ¿Por qué? Dice, porque, sí, la edificación va, ¿verdad? Pero no se puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Dice el 3:17. Si alguno de ahí mismo de Primera de Corintios, 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, si alguno destruyere el templo de Dios, dice que somos ¿qué? Edificio, ¿verdad? Somos edificio de Dios. Entonces dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Es santo. Primera de Corintios 1:1, hermanos Canilón. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el de hermano Sóstenes. Dice el 2 también. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Es decir, ¿la iglesia de quién es? De Dios. Aquí está. La iglesia de Dios. ¿La voluntad de quién es? De Dios. Aquí está también, por la voluntad de Dios. La iglesia de Dios. A los santificados en Cristo Jesús. Jesús nos dota del Espíritu Santo y empezamos un proceso ¿de qué? De santificación. Llamados a ser santos, ¿no? Dice Dios, sean santos porque yo soy santo. Aquí está todo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la obediencia. Ir a la obediencia. Me está diciendo, tienes que ser santo, dice. ¿Por qué? Porque si estás invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es tu Señor. Es tu Señor. Ser santo es. Mateo 4:1 lo chequé, hermanos. Yo mientras busco Hechos. ¿Mateo? Sí, Mateo 4:1. Vean cuántas citas para decir algo, hermanos, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Fue llevado por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. Es decir, la iglesia es de Dios, la voluntad es de Dios. Pero dijimos, ¿verdad? Ya desde las clases pasadas, que si un hombre es de Dios, entonces, ¿quién lo rige? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo impide, te lleva, te dice que no, te dirige, te guía, te exhorta. O sea, Él te enseña. Vamos a Hechos 16 y yo leo Hechos 20. Vamos a ver por qué. Hechos 16. 6, 7 y 9. No 8, 6, 7 y 9. ¿Sí, hermanos, Anila? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Les fue qué? Prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjate, no hablar el Evangelio, Bueno. 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. No te deja o no te permite. Ahora, el 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. 10. Cuando vio la visión,
Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Él llama. 14. Entonces una mujer llamada Lidia, verdadera vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios abre el corazón del hombre. 26, el último. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es poder de Dios, ¿verdad? Ahora voy a Hechos 20, hermanos. Síganme con la mirada. 22. Hechos 20, 22. Dice así la palabra. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. O sea, lo mandaba, ¿verdad? Lo mandó, sin saber lo que allá me había de acontecer. El espíritu toma control, ¿verdad? Conduce, lleva, impide, guía, redarguye, enseña, dirige. Dice 23, salvo que el Espíritu Santo, dice, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Habla. 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí, ¿de quién? Del Señor Jesús, para dar testimonio, sabemos que somos todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿qué? Testigos de Cristo Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, un hombre, ¿verdad? La iglesia es de Dios, y si un hombre es de la iglesia de Dios, es llevado y conducido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No hay equivocación, no hay. Entonces, ahorita van a ver a qué voy. El Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos dice, nos impide. Entonces, debemos creer en Jesús, debemos de creer. O sea, el Evangelio, hermanos, decía, ¿verdad? Bueno, a grosso modo lo conocemos, pero tenemos que tenerlo bien identificado. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Pues desde el nacimiento de Jesús hasta su ascensión a los cielos. O sea, nacimiento, su bautizo, el inicio de su ministerio, su ministerio, ¿sí? Lo que hizo, sus obras, su vida, sus milagros, toda su doctrina, hasta que es llevado a prisión, lo crucifican, es muerto, es sepultado, resucita y asciende a los cielos. Todo eso es el Evangelio. Y aquí nos está exhortando a eso precisamente, ¿sí? O sea, pareciera que conocen, parece que saben el Evangelio, pero aquí dice que lo tenemos que saber de verdad. No creer que sabemos, sino lo tenemos que saber de verdad. Debemos creer en Jesús. Bueno, al ir aprendiendo, hermanos, o sea, debemos ir creciendo, ¿verdad? Debemos ir ampliando nuestro conocimiento. Y al pasar eso, nuestra fe, dice, debe de crecer. Entonces, debemos de ser llenos ¿de qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Okay. Entonces, ahora el Espíritu Santo nos va a guiar. Ahora, esto debemos de profundizar. Debemos ir conociendo, debemos ir aprendiendo. Ahora, al hacer esto, van a pasar cosas. Vamos a crecer en la fe. Hermanos, si esto no pasa, muchas cosas no van a pasar. La fe es inicio de todo, ¿verdad? Entonces, si no tenemos realmente una fe bien cimentada en Cristo Jesús, pues van a pasar cosas, ¿verdad?, que no debemos hacer y que van a denotar que no somos un verdadero cristiano.
Bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a crecer en lo espiritual. Vamos a crecer en lo espiritual. Vamos a ser edificados. Vamos a ser edificados. Y obviamente vamos a ir creciendo en este conocimiento, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Vamos a ir conociendo de las cosas de Dios. Vamos a ir conociendo acerca del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, esto, hermanos, es evitable o inevitable. Es inevitable, porque por eso estamos aquí sentados escuchando la palabra, escuchando los estudios, ¿verdad? Para que esto vaya a qué? O sea, profundicemos en el Evangelio, en el conocimiento de la voluntad, lo que quiere Dios para nosotros, lo que quiere Dios que hagamos, lo que quiere Dios que pensemos, lo que quiere Dios que actuemos, lo que quiere Dios que hagamos. Es inevitable. O sea, un cristiano pues va a caer en estas cuestiones aunque no quiera. Esto es, bueno, dice, ¿desde cuándo es esto? Dice el 1:6, que ha llegado hasta vosotros, o sea, el Evangelio, ¿verdad? Así como a todo el mundo lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y creísteis y conociste la gracia de Dios, dice que en verdad. Cuando en verdad creíste en Jesús, cuando en verdad tuviste esa fe, cuando en verdad Cristo llegó a tu corazón. Ahora, yo no sé si entiendan esto, hermanos, hacia dónde se va enfocando. En verdad, o sea, en verdad tú eres cristiano. Ahora, en verdad, ¿cuánto debemos de trabajar, verdad? En una célula, en personas que les llevamos el Evangelio, ¿verdad? No demos por sentado, ya es cristiano. No, esto implica más, esto implica muchas cuestiones. Tenemos que profundizar, tenemos que conocer de verdad a Dios, a nuestro Padre de los cielos. Y es inevitable que no vayamos a amarlo, a adorarlo. ¿Por qué? Por todo lo que hace por nosotros, por todo lo que nos da, por tantas cosas que permite que nosotros lleguemos a verdaderos milagros enormes, hermanos, como la salvación, como la fe, como el amor, como la humildad. Dice, desde el día que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios, en verdad. Pongan esa palabra ahorita aquí, hermanos, en verdad, no en juego, no creyendo que creo, en verdad, dice, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, así, Epafras, Enrique, Ismael, cuando predicamos, debiéramos, se supone que lo hacemos en el Espíritu. El gran arquitecto de todo esto, hermanos, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién tiene que estar aquí? Todo. Jesús, el Espíritu Santo y Dios. Para que yo verdaderamente pueda, hermanos, no simplemente entender, sino enamorarme, embelezarme de la obra que Dios hace tan grande en mí. De entender lo que Dios está provocando en mi ser, en mi interior, en mi hombre interior que está aquí adentro, en mi espiritualidad, en mi amor, en mi humildad, en todos estos pasos, hermanos, a los que yo tengo que llegar a obedecer a Dios. ¿Y por qué? Y dice aquí, en verdad, o sea, no es juego, cuidado, y nos alerta aquí Pablo, cuidado, esto no es broma, no están luchando contra carne y sangre, están luchando contra potestades del mal. Eso es real, ¿lo creen? Amén. No estamos jugando y el otro no se va a andar por las tientas. O sea, fíjense, qué bueno, ¿verdad? Que Dios tomó carne, hermanos, de verdad. A Dios, ¿tú crees que se va a condoler de tu dolor, de que no tienes trabajo, de que no tienes para comer? ¿Tú crees que Dios va a llorar por ti? Dios. Jesús sí. Jesús se compadece de nosotros porque conoce nuestras debilidades.
Dios no, hermanos. Él conoce nuestra naturaleza pecaminosa y sabe quién sí, quién no. Y Él no está perdiendo el tiempo. O sea, vamos a ver si logramos, ¿no? Simplemente. El Padre es duro, hermanos. Y si estuviéramos en esa condición sin Jesús, hermanos, yo creo que nadie se salvaría. Nadie. Entonces, no podemos, hermanos, si tenemos la oportunidad de llegar a esto, tomarlo a la ligera. Ahora, claro, ¿verdad? Dice aquí Epáfras, Enrique, Ismael, debemos de predicar en el Espíritu. Yo no sé, hermanos, a mí de hecho, siempre ha sido broma, ¿verdad? De que me decía, ¿usted puede dar un estudio de esto? Sí, en unos 20 años yo creo que sí. Yo le decía que sí, no, sí lo doy, pero en unos 20 años. Mira, pues yo creo que me faltan todavía como 15 años para dar un estudio de la clase de la talla del pastor Ismael. O sea, esto, hermanos, es hermoso, es bonito. Y recordemos que allá no sabemos a qué vamos a estar, no sabemos cuáles van a ser las encomiendas que nos dice Pablo. No sé ni qué va a ser de mí, Pablo. Pero el Espíritu Santo sabe. Así igual nosotros. No sabemos cómo sabemos ya que le dicen a Lupita, vas a gobernar todo Nacotato, todo Tlalnepantla, todo Atizapán. Bendito sea Dios, ¿verdad? Por eso estamos aquí, siendo llenos de la voluntad de Dios. Dice a Micha, tú te vas para la cadena, la Chacona. Primera y segunda sección Loma Colota, todo Loma Colota. No, toda esa parte tú te vas a ir para allá. Bueno, eso solamente Dios sabe. ¿Cómo nos va a ir? Pues eso Dios lo sabe, ¿verdad? Pero hay que esforzarnos, hermanos. Hay que de verdad conocer a nuestro Padre de los cielos, porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando predicamos, lo debemos de hacer en el Espíritu. O sea, debemos de hacerlo en el amor. ¿Pero el amor quién es? Dios. Vean cómo, no sé si me van entendiendo. Si estamos aquí, hermanos, y que es una iglesia, y que es de Dios, ¿quién dirige? El Espíritu Santo. Tanto los que enseñan, como los que oyen, como los que aprenden, como los que llevan allá afuera el Evangelio, como los que están aquí haciendo las cosas que puedan suceder, barrer, trapear, no sé, todas las cosas que se tengan que hacer para la iglesia. Todo tiene que ver, todo es parte de. Debe de ser, o sea, en el poder del Espíritu Santo. O sea, debe de ser una persona que está en Dios, que está sujeta y sometida al amor de Dios y al amor del Espíritu Santo. Todos. Y es que el Espíritu Santo, hermanos, es quien guía, dirige, redarguye, es quien enseña. Hoy muchos, ¿verdad?, enseñan, y esto, a ver si me entienden aquí, o a ver, no es que no me entiendan, más bien vamos a ampliar un poquito el conocimiento. Hay muchos hermanos que traen mensajes que parecen muy grandes, muy enormes. Hay mensajes que parecen muy poderosos. Yo lo refiero, lo vuelvo a enseñar, como me fue enseñado a mí. La Biblia, hermanos, es un libro sobrenatural. Es un libro con una lengua que angelical, con un conocimiento muy superior a nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento está así, ¿verdad? Y somos inteligentes aquí. Aquí es donde podemos llenarnos de conocimiento. Dice, en toda, de hecho lo dice el 9, ¿verdad? Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de oír, de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, en toda sabiduría, o sea, un libro sobrenatural. Dijimos que el arquitecto, ¿quién es? El Espíritu Santo. O sea, estamos trabajando, hermanos, con el poder de Dios. Amén. Él nos lleva y nos dirige, ¿verdad? ¿Quién? El Espíritu Santo. Dijimos que este libro nos transforma, nos cambia, nos salva. Tiene ese poder. Si no estamos en el Espíritu Santo, hermanos, nuestras predicaciones van a ser muy erróneas. Van a ser sin espíritu. O sea, en este caso, que estábamos hablando de doctrinas falsas, del gnosticismo, que decía que aquí está Dios y aquí lo puede adorar a través de este objeto. O sea, la fe es de Dios. O sea,
La fe viene de Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. O sea, no hay nada que podamos hacer que haga que Dios no la dé así nomás porque sí, ¿verdad? O sea, no porque esté aquí 10 años sentado, hermanos, Dios, ay, Él te va la fe. No. Epafras enseñaba, ¿verdad?, la palabra verdadera de ¿qué? Del Evangelio. Y decíamos que el Evangelio abarca desde el nacimiento de Jesús hasta que Él asciende a los cielos. Él se perfecciona en cómo, en la obediencia. Y nos está diciendo, ¿verdad? Vayan a la obediencia, ahí está todo. Ahí está todo. Y aquí está, ¿qué muestro? Amor, obediencia, santidad. ¿Qué más demuestro? Depender de Dios. Ahí está todo. Entonces, Él se bautizó, ¿verdad? Su ministerio, su doctrina, su enseñanza, o sea, todo, ¿verdad? Todo implica el Evangelio. Y dice, ¿me checas 8? 1:8 de Hechos, hermanos, diga, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testifico yo de Dios, ¿verdad? Entonces, yo podría aquí poner bajo todo, sobre todo el pizarrón, poder. Cuando venga aquí, es Espíritu Santo. Como congregante, como oyente, como aprendiz, como predicador, como pastor, como lo pónganle el título que quieran, pónganle el nombre que quieran. Necesitamos ese poder, todos. O sea, no nomás venimos a sentar y ya soy cristiano. No es nada más. Eso es lo que nos está alertando aquí Pablo. Por eso dije alerta, cuidado. Nos está diciendo de verdad. No que crean que creen, o porque vienen y se sienten 10 minutos, oyen una predicación, ya somos cristianos. No basta, hermanos. No es suficiente. Dice, todos necesitamos de ese poder. Pablo, Timoteo, estaban en el amor de Dios, ¿sí? Sujetos al poder del Espíritu Santo, sí. De hecho, Pablo nos dice, ¿verdad?, que le impidió, que le habló, que le dijo, que lo llevó, que le dijo, no, espérate, ahorita no. Bueno, este enseñaba, dice, o sea, Epafras enseñaba, dice, los otros oían, aprendían, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿A causa de qué? De la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio que llegó a vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo? Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un ¿qué? Un servidor de Cristo Jesús para ustedes. Enrique para ustedes, del pastor Ismael para ustedes. Todos tenemos que estar en ese poder, hermanos. O sea, hasta el que oye, porque si no, no va a entender nada. Entonces, hay muchas predicaciones, hermanos, hermosas, muy bonitas, mensajes que parecen muy poderosos, mensajes que parecen llenos de sabiduría, pero muchas de ellas, hermanos, están llenas de filosofía. Cuando eso pasa, hermanos, pues estamos siendo objeto de engaño, estamos siendo llevados hacia falsa doctrina. La filosofía, hermanos, es un conocimiento humano. ¿Sí? El conocimiento humano es errático completamente. La fe, hermanos, ¿es de quién? De Dios. La fe es de Dios. Y esta fe nos va a conducir a esta voluntad de Dios. Esa fe nos va a llevar en el poder de Dios, o sea, el Espíritu Santo, a conocer de Cristo Jesús. Esa fe nos va a llevar a ¿qué? A amar de verdad a Dios, a conocer verdaderamente la palabra verdadera del Evangelio. Ese poder, hermanos, nos va a llevar al conocimiento
en verdad de Dios. Esa fe nos va a llevar a ese poder que necesitamos del Espíritu Santo para dar testimonio aquí en Naucalpan, en Tlalnepantla, en Cuautitlán y allá en Tultepec. Recordemos a Pedro, temeroso. Cuando llegó el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Mensaje poderoso que 3,000 dice que se convirtieron allí en el momento. Y empezó el ministerio de todos y cada uno. Dice, recibiréis poder ¿cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, es imposible no entender, hermanos, que si somos de la iglesia de Dios, no entendamos estas cuestiones. Nos aburramos o nos durmamos o simplemente no nos interesan esas cuestiones. Cuidado, 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 hermanos. A lo mejor ese conocimiento de la verdad, a lo mejor no vas a llegar. Un motivo para orar. Que al pastor le dé palabra, ¿verdad? Que el Espíritu Santo le guíe. Y a todos nosotros, ¿verdad? Para ser enseñados, para que seamos llenos de conocimiento de la voluntad de Dios, ¿verdad? Todos, porque todos necesitamos de ese conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo? Con el temor de Dios, o sea, ser guiados por el Espíritu Santo, siempre para ser inteligentes espiritualmente, o sea, poner por obra lo aprendido en el Evangelio, ¿verdad? En el Espíritu. Dice 1:10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Siendo, para ser dignos, para que andéis como es digno del Señor. O sea, no trabajo para el Señor, no trabajo para cualquiera. Entonces, ¿cómo me he de comportar? ¿Dignamente o indignamente? ¿Robando? ¿Mintiendo? ¿No viniendo? ¿No leyendo Biblia? ¿No orando? No. Me dice, para que andéis como es digno. ¿Se imaginan cómo nos ve Dios de rodillas orando? Pidiendo, dándole gracias por lo que nos dio, dándole gracias porque nos fue mal, dándole gracias porque no tenemos dinero, dándole gracias porque no tenemos salud, dándole gracias porque no tenemos ropa, dándole gracias porque no tenemos grandes muebles, grandes casas, grandes cantidades de dinero, sino diciéndole, ¿verdad, Señor? Gracias porque me diste salvación. Gracias porque me diste fe. Gracias, Señor, porque me diste de ti. Gracias porque me diste a mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por ser mi Padre. Gracias, Señor, porque en el Espíritu te puedo llamar Padre, Papito. Y es una cadena, ¿verdad, hermanos? Es una cadena. Declarar, dice aquí el versículo en el que estamos, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es una cadenita, ¿verdad? Declarar. Epafras, yo creo seguramente que era el pastor de Colosas, y se lo muestra, ¿verdad? Ese amor. ¿A través de qué? De su enseñanza. ¿Por qué? Porque está enseñando verdades de Dios. Está enseñando la palabra verdadera de ¿qué? Del Evangelio. Por eso, hermanos, es el Espíritu quien nos debe de guiar, quien nos debe de dirigir, ¿verdad? Quien nos debe de enseñar, quien nos toma y te dice, no, espera, ve para allá, síguele, camina, trabaja, ponte a leer la Biblia. De verdad, hermanos, es hermoso, ¿verdad? Cuando de verdad a las 2, 3 de la mañana te levantas y te dice, órale. Bueno, yo siempre estoy parado a esa hora, pero es hermoso, ¿verdad? Que sientas aquí la necesidad de, sí, Padre, yo entendí. Hay que orar por mis hermanos, por mis enfermitos, por mi pastor, porque todo salga bien, porque la iglesia siga avanzando, siga creciendo, siga siendo ese objeto de uso de Dios, siga siendo semillero de salvación. ¿Quién nos guía, hermanos? Él nos toma, el Espíritu Santo. Aprender la Biblia a través de mi conocimiento, de mi propio entendimiento, hermanos, no es correcto, no sirve para nada. Es a través y a partir de que yo creo en Jesús. Entonces, yo cuando empiezo a distinguir cosas, hermanos, mediante mi inteligencia, sobre todo en las cosas de Dios,
pues no voy a tener ese discernimiento espiritual. Solo y solamente lo voy a percibir, lo voy a apreciar. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Es decir, ¿quién nutre al Espíritu? El Espíritu Santo. La palabra de Dios. Hermanos, enseñar, aprender, oír, estar en obediencia al mandato de Dios, no se dejen de congregar. Todo tiene que ver con el poder de Dios. No es en nuestro entendimiento. Ay, qué bueno fui. Hoy fui a la iglesia, fui y escuché la predicación del pastor. Bueno, soy buen hijo de Dios, bendito sea Dios. Hasta me siento casi con mi aureolia aquí, ¿verdad? No es así. No es así. No pasa eso. Es de verdad, dice aquí, no, aquí nos da una alerta, hermanos. Yo una alerta tremenda. Tienes que ir al conocimiento de la verdad, pero de verdad. ¿Por qué esta preocupación de Pablo, hermanos? Porque dice a los santos fieles hermanos, dice, siempre orando por vosotros, siempre. O sea, hay preocupación. ¿Por qué? Porque no es de juego, hermanos. No es de juego. Están en juego nuestras vidas, nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna. Seamos obedientes, hermanos. Leer la Biblia, ser en la Biblia, de verdad, hermanos, es hermoso. Es hermoso, hermanos. Es edificante, es de crecimiento, es ya no me interesa eso, porque yo busco de Dios, quiero de Dios, ansío de Dios. Ya eso ya no importa, de eso se va a encargar el Señor. Tenemos que ser exitosos, hermanos. Y a Dios le preocupa antes que otra cosa tu vida espiritual, no tu vida material. Y Dios nos da todo y nos puede proporcionar todo, pero bien nos lo dice, ¿verdad? Primero busca el reino y su justicia y lo demás va a ser añadido. Vayamos a obediencia, hermanos. Es todo, o sea, demuestro amor, demuestro obediencia, demuestro santidad, demuestro permanencia en Dios, demuestro que quiero comunión con Dios. Es sencillo, es fácil, no sé. Es preocupante lo que aquí dice, hermanos. No es un conocimiento en donde tú crees que crees. No, es un crecimiento en el que de verdad tienes que creer en Dios. Tienes que tener en verdad el conocimiento de la voluntad de Dios. Ya lo mismo, ¿eh? Quiere que nadie se pierda, que todos tengan vida eterna, que todos vayan al arrepentimiento. Vamos a pararnos. Dios Padre bendito de la gloria. Tenemos aquí, bendito Padre, un puñado de tus hijos, dispuestos, bendito Padre, a escuchar tu bendita palabra. A través de ella, Señor, tú nos provees de muchas enseñanzas, de muchas prevenciones, de muchas alertas, de muchos cuidados que debemos de tener, Señor, cuando estamos aprendiendo tu bendita palabra. No es solamente leerla, no es solamente escucharla, no es solamente portar una Biblia en el brazo. Es buscar de ti, Señor, es buscar tu rostro, es estar en ti, es estar contigo, es ir en fe, para que esa fe me dé el poder, Señor, de estar contigo, de ser contigo. Gracias, Padre de los cielos. Te pido, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Que hoy, Señor, en su corazón llegue este mensaje, bendito Padre, de amor, de esperanza. Porque dice que debemos de buscarte mientras podamos, y aquí estamos, y estamos vivos, y podemos. Y tú estás con nosotros y quieres con nosotros. Nos anhela, dice el Espíritu Santo. Henos aquí, Padre bendito, dispuestos, Señor, a aprender más de ti, a conocer más de ti. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestro conocimiento. Aumenta nuestro crecimiento, Padre bendito, en las cosas de
en las cosas tuyas, en las cosas espirituales. Aléjanos del mundo, Padre, que nos distrae tanto con telenovelas, con ideas, con querer comprar esto, querer comprar aquello, ansiar cosas. Esas cosas ya no nos deben de interesar. Ya no debemos de quererlas. Y de hecho el mundo debe de repudiarnos por lo mismo, porque somos hijos tuyos. Ayúdanos a entender esto, Padre. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a caminar en tu camino, que es Cristo Jesús. Todo esto te lo pido y clamo en el bendito nombre de mi Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.